Listo. Bueno, muy bien, entonces nuevamente le doy la bienvenida a todos los participantes en el día de hoy. Tenemos personal hoy del Hospital San José del Guaviare, personal externo y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y digamos que se extendió la invitación a varios entes territoriales y a algunas personas que están de parte de las ESES de primer nivel. Entonces, pues el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el tema de hemorragia posparto. Es un tema de vital importancia, puesto que digamos que es una de las primeras causas de mortalidad en mujeres en edad reproductiva y es, digamos que por lo menos nosotros en la unidad materno-infantil siempre tenemos entre 1 a 2 casos normalmente dentro del mes y pues digamos que su epidemiología es muy importante y siempre pues digamos que debemos estar a la vanguardia de este tema. Para poder arrancar, yo quiero contarles que el objetivo principal de la charla es de que de pronto aprendamos un poco a desaprender, que todas las actualizaciones, las definiciones y algunas, digamos, cosas que hemos venido estudiando a través de los últimos años como definiciones, de pronto muchas veces dentro del código rojo, algunas nos han favorecido muchísimo para el aprendizaje, pero otras también nos han hecho un poco de daño y no nos han permitido que nosotros, digamos, podemos avanzar en la manera como nosotros estamos diagnosticando el código rojo. Entonces, sí, todos aprendimos en la universidad y todos venimos aprendiendo a través de protocolos que el código rojo, pues lo hemos llamado la hemorragia posparto o lo han definido como toda aquella pérdida sanguínea que tiene una mujer después de que tiene su parto. Y que en los partos vaginales estamos hablando que una pérdida sanguínea aproximadamente de 500 ml y en las cesáreas de 1000 ml en las primeras 24 horas después del parto. Pero ¿qué tanto eso nos ha servido a nosotros para poder diagnosticar adecuadamente una hemorragia posparto? Al parecer, digamos, estas definiciones tenemos que no tanto hacer un ajuste, pero sí tenemos que mirar cómo ajustamos nuestro ojo, cómo ajustamos a las personas que trabajan en nuestros equipos para que puedan tener, digamos, un ojo mucho más afinado en cuándo y cómo diagnosticar una hemorragia posparto. La idea también es contarles históricamente cómo se ha manejado la hemorragia obstétrica en Colombia, qué ha pasado desde cada año que ha venido pasando, qué tenemos hoy en día y qué cosas tenemos que dejar en el pasado y tenemos que empezar a pensar nuevamente. Ya la Organización Mundial de la Salud y algunas organizaciones como la COT, la FIGO, están dando recomendaciones y han dado publicaciones desde el 2020, dando guías y dándole como a cada uno de las instituciones y a la Organización Mundial de la Salud línea para que todos en el país y para que las instituciones en cada parte de Colombia como que vayan escalonando y vayan protocolizando cada una de las estrategias que tenemos en hemorragia obstétrica. Pero hoy la base de nuestra charla, básicamente, digamos que quiero darle un énfasis muy importante, es en las personas que hacen parte de los equipos de hemorragia obstétrica cuando se activa un código rojo y cómo podemos lograr que tengamos un ojo muchísimo más, digamos, un ojo de águila, si lo podemos llamar así, para poder hacer un diagnóstico adecuado. Ya al final, pues vamos a mirar cuál es el manejo, muy someramente, tratando de implementar y teniendo en cuenta que ya tenemos muchísimas cosas dentro que están escritas, resoluciones como la 3280, bueno, una cantidad de manejos escalonados que venimos nosotros y que ya la mayoría de las personas que trabajamos dentro de las salas de parto, pues ya conocemos y otras, yo sé que de pronto aquí hay varias personas que no están muy familiarizados con el tema de la hemorragia posparto, pero sí quiero dejar un mensaje mmm, muy clave para que todos podamos entender y qué es lo que vamos a hacer. Al final, siempre vamos a tener que manejar, o el paradigma muchísimo más importante, es cómo nosotros organizamos nuestros equipos de trabajo, cómo tenemos una mejor comunicación en cada una de las personas que están actuando o que van a estar en el equipo y que podamos revisar una a una esta es lo que estamos diciéndoles. Epidemiológicamente, pues digamos que ya sabemos que una de las primeras causas de muerte materna es la hemorragia obstétrica, aunque este año ya vemos que va variando un poco la cosa, ya como que los trastornos hipertensivos del embarazo empezaron a ser mucho más relevantes y mucho más este año.
imagino que todo, digamos, el dinero, las causas, todo lo que se ha invertido para que nosotros tengamos un mejor manejo del equipo, pues está generando, pues de una u otra manera algo. Pero aún existen en muchas brechas y nuestro departamento del Guaviare, pues está dentro de esas, digamos, algunas brechas territoriales y dificultades, por ejemplo, como el banco de sangre. Nosotros en la institución, pues no tenemos un banco de sangre disponible a cada vez que nosotros tengamos disposición de un hemoderivado. Transfusiones masivas, como algunos protocolos están estandarizados, no los podemos llevar a cabo, pero sí tenemos que tratar de llevar todo lo que ya tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, a ver cómo lo ajustamos a nosotros a nuestro nivel local. Pero aquí el mensaje clave y el día de hoy es cómo reforzamos, cómo afinamos, cómo reforzamos nuestra respuesta, cómo, digamos, atendemos todo lo que tiene que ver con el código rojo y cómo empezamos a nuestra institución a generar algunas simulaciones clínicas que nos pueden ayudar. Hay algo muy importante acá y es que aún el mundo, y no solo Colombia, a partir de, digamos, todo lo que se ha hecho y el último trabajo de los últimos 20 años, no entendemos aún qué es lo que está pasando. Casi el 99% de los partos están atendidos en instituciones, tenemos una cantidad de protocolos en seguridad materna, tenemos estrategias como código rojo, prácticas claves que salvan vidas. Y entonces, ¿qué es lo que sigue pasando? Que aún nosotros no hemos podido llegar, digamos, a las metas que queremos todos para que el código rojo o, bueno, la hemorragia obstétrica siga siendo aún generando carga de enfermedad dentro de nuestras pacientes. Entonces, eso es lo que queremos o lo que quiero yo transmitirle, a ver si a través de la charla y a través de la historia que les voy a ir contando, podemos definir a ver qué es lo que a nosotros como médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal administrativo nos está faltando para que afinemos totalmente y podamos disminuir, digamos, la prevalencia y la incidencia de la hemorragia posparto, porque aún nos está faltando bastante y aún es necesario que nosotros vayamos definiendo eso. Entonces yo les cuento que de todas maneras Colombia ha venido teniendo una evolución en el manejo del código rojo. Yo empecé a atender partos más o menos en el 2007, 2008, cuando arranqué a hacer mi rural en el municipio del Retorno. Y en el 2007 o antes del 2007, cuando nos atendíamos un parto, había una cantidad de, digamos, cosas y mitos que nosotros hacíamos o intentábamos hacer cuando teníamos un código rojo. Y si ustedes lo recuerdan, algunas de las personas de la más vieja guardia, llegaba una paciente, tenía el bebé y la enfermera salía corriendo a buscar un tarro de alcohol y a ponerle alcohol encima de la barriga a la mamá y empezaban a sobarle. Y lo primero que uno le decía a una paciente cuando iba a parir, era lo primero, salía el muchachito y señora, por favor, hágase rosquitas en los pezones. Y esa era la estrategia más importante que nosotros teníamos. Ya después del 2007 vinieron algunos, digamos, algunos protocolos y algunas cosas en las cuales hemos venido, digamos, mejorando. Hoy ya en el 2013, perdón, hoy ya a través de la historia, en el 2007 al 2013 ya se empezó a mirar actividades muy importantes y empezamos a mirar y a utilizar, por ejemplo, oxitocina para la salida del bebé. Tuvimos todo lo que tiene que ver con el manejo activo del alumbramiento y eso nos abrió un panorama acerca de cómo era que teníamos que prevenir la hemorragia obstétrica en estas pacientes. Entonces, ya llega el 2020 y entonces ya no estamos mirando, ya sabemos cómo tratarla, ya utilizamos algunos uterotónicos, ya tenemos algunas estrategias, organizamos más o menos los equipos, pero hoy en el 2024, pues ahora lo que tenemos que lograr es cómo nuestro equipo verdaderamente lo podemos tener en cuenta para que no tengamos esa presencia. Entonces, aquí en esta gráfica yo les cuento que cuál fue la evolución que tenemos. Entonces, antes del 2007, simplemente era la experiencia individual que cada uno tenía y cómo se podía defender en una sala de partos. Ahí ya no teníamos, podíamos atender partos en Retorno, en Calamar, en Miraflores, no había tanto, digamos, como tanta exigencia en las salas de parto, simplemente lo manejábamos a nuestra propia experiencia y a lo que habíamos aprendido en la universidad. Del 2007 al 2009, entonces la Universidad de Antioquia lanza una de las mejores estrategias que puede existir en Colombia, porque es una estrategia colombiana que se llamó Código Rojo, y es lo que hoy nosotros lo tenemos ahí, ¿no? Es como nuestra estrategia bandera, es lo que venimos sacando. Juntamente con el código rojo, entonces vino algo que se llama la morbilidad materna extrema.
el cual lo hicieron los caleños. Ellos lo que hicieron con morbilidad materna extrema derivó del sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos hoy en día a través de nosotros el reporte de cuatro enfermedades básicas como era la hipertensión, la hemorragia obstétrica y la sepsis. Y después en el 2013 pues vienen todas las guías colombianas, se incluye toda la medicina basada en la evidencia, aprendemos con una estrategia importantísima que fue cómo nosotros después de la salida del bebé generamos todo lo que tiene que ver con la prevención de la hemorragia o la atonía uterina, y ya instituciones mucho más grandes como ya la OMS, la FIGO, la COC, entonces empiezan a darnos un poquito a mirar que las estrategias que nosotros estamos utilizando y las estrategias que están utilizando a nivel mundial, necesitamos ahora mirar cómo lo hacemos. Hasta hoy en la actualidad, que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene la estrategia PAREN, que es todo el plan de aceleración para reducir la muerte materna. Entonces, mire cómo nosotros, pues, digamos, hemos evolucionado, cómo vamos a detener digamos, la hemorragia, cómo ahora nos estamos organizando. Ya tenemos, digamos, el tratamiento un poco más definido. Ahora estamos intentando que las pacientes no se nos choqueen y ahora lo que necesitamos es cómo vamos a organizar. Tenemos que pasar de experiencias a tener y a formar personas con un liderazgo realmente importante. Entonces, ¿qué estamos realmente cambiando? De una estrategia al código rojo a cómo nosotros nos vamos a anticipar a que la paciente sangre, a cómo organizamos todo el sistema de salud y sobre todo el sistema en el hospital, a ver cómo educamos a las personas, y por eso estamos hoy convocados acá, y a tener una cultura para la prevención del código rojo con el fin de que evitemos muertes maternas. Para eso, pues, tuvimos que hacer un viaje. Estamos hoy en ese cambio de paradigma y es precisamente lo que yo les quiero venir a mostrar hoy, o lo que yo quiero que empecemos a cambiar en el pensamiento. ¿Cuál es el primer modelo y cuál es la primera cosa que nosotros hoy tenemos que desaprender? Pues no lo hablemos como desaprender, sino es que miremos realmente cómo alguna de las definiciones que nos venían dando las guías, mirar si verdaderamente esto, cómo nos ayudó y cómo podemos hacer cambios relevantes en la manera como nosotros hacemos el diagnóstico de código rojo. Entonces, aquí en esta parte interna, les decíamos que, o les decía yo que una de las definiciones era pues la pérdida sanguínea de una mujer después del parto entre 500 cc. Pero nosotros tenemos que llevar esto a nivel local. No todas las pacientes que nos llegan a nosotros a la unidad materno-infantil tiene normalmente una hemoglobina de 13 y de 12 que nos puedan compensar una pérdida de 500 cc. Normalmente, ¿qué vemos? La paciente indígena sin control prenatal, parasitada, muchas veces desnutrida, y que llega a un parto con una hemoglobina 10. A esa paciente nosotros no la podemos encajar dentro de una definición tan amplia como es que tenga una pérdida entre 500 a 1000. Esa paciente no encaja ahí, esa paciente tenemos que nosotros darle otra visión. Entonces, hoy en día, lo que nosotros tenemos que dejar a un lado es tener en cuenta cómo nosotros evaluamos esa pérdida sanguínea. Estudios demostraron que el médico especialista o el ginecólogo no es el mejor cuantificando esa pérdida. También mostraron que el médico general no es el mejor, ¿cierto?, que puede estimar esa pérdida, porque no tenemos un ojo tan afinado o porque dejamos pasar cosas. El ginecólogo, cuando está en salas de cirugía, ve, digamos, ellos están interviniendo grandes cantidades de pérdidas y no logran dimensionar una pérdida adecuadamente. Entonces, hoy en día, ¿a qué estamos rotando? A que no, a que nosotros dejemos la definición a un lado y que empecemos a mirar cómo vamos a hacer una evaluación mucho más rápida de cómo lo hacemos. Entonces, ¿a qué vamos? A que hoy en día, y antes de entrar en eso, quiero contarles muy importante esto que es la teología de las 4 T's, y era lo que veníamos siempre o lo que venimos siempre aprendiendo. Sí, es muy cierto que el tono o la atonía uterina es la primera causa de hemorragia posparto. El trauma es la segunda causa, fíjense que es un 20%. La retención de tejidos un 10% y las coagulopatías son muy bajas, muy bajas. Y siempre nos enseñaron que obviamente si una paciente tenía un bebé que era muy grande y que iba a tener una sobredistensión uterina, pues esta paciente era la que era más candidata al código rojo. Que si el parto o si el uso de oxitocina, si la paciente tenía muchos hijos, si había una infección, eso sigue siendo válido hoy. Pero, de todas maneras, todas las pacientes que consideramos de bajo riesgo, que consideramos
que no estaban metidas dentro de esta categoría de las pacientes que tienen un riesgo, entonces estamos viendo que son las que están sangrando. Y son precisamente en las cuales, en las pacientes que nosotros no nos estamos preparando para atender un código rojo. Toda la teoría y toda la etiología de las 4T sigue siendo hoy muy cierta, pero no podemos dejar las pacientes de bajo riesgo porque todas, definitivamente todas, sí están llegando a hacer hemorragia posparto y eso no nos permite anticiparnos a una paciente que pueda tener una hemorragia obstétrica. Entonces, ¿cuáles son las nuevas recomendaciones que nos da el ACOG? Y esto es lo que vamos a ir entrando poco a poco. Una de las cosas que se está recomendando es que cada vez usemos ácido tranexámico tanto en pacientes que entren a cirugías grandes como una cesárea, como a las pacientes que podamos diagnosticar rápidamente con ácido tranexámico. Y todas las recomendaciones que vamos a ver una a una, lo que queremos hacer es que la paciente no tenga que llegar a salas de cirugía y generar un enfoque escalonado de lo que tenemos que hacer. El primer llamado es lo que les decía. Necesitamos cambiar de una u otra manera el paradigma de la enfermera en cuanto a la visualización y a la estigmatización o a la vigilancia del código rojo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hemos estado preparando a las enfermeras para que le digan al médico, doctor, hay una paciente que está sangrando mucho. Y cada vez, digamos, hemos enseñado a las auxiliares de enfermería y a las enfermeras a avisarle al médico, pero no les hemos enseñado a las enfermeras a que ellas son las primeras que tienen la cualidad más importante de activar un código rojo dentro de una institución de salud. Como les decía, los estudios ya demostraron que el especialista no es el mejor diagnosticando código rojo, que el médico general que está al frente de la paciente se le pueden escapar casi el 48% de las activaciones de código rojo dentro de una sala de partos y dentro de una sala de puerperio, pero la enfermera que está a la cabecera del paciente, que está ahí con nosotros trabajando, es la primera persona que nos puede ayudar a mejorar esta activación inmediata del código rojo. Entonces, necesitamos ir cambiando ese paradigma de dejar que la enfermera nos esté dando avisos a que la enfermera active código rojo. Normalmente, ¿qué pasa? Una enfermera, una auxiliar de enfermería, la paciente llena totalmente un pañal y la enfermera no está activando una estrategia de código rojo. La enfermera sale llamando al médico, doctor, 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 para que el médico sea el que active un código rojo. Y esto está bien porque las estrategias nos lo enseñaron y el tiempo y la historia, lo que quiso organizar los equipos con liderazgos era ese. Pero en este momento, lo que está pasando es que nosotros tenemos que ir cambiando nuestro pensamiento. Una enfermera también puede llegar a ese momento a tener esa obligación y poder aumentar la estimación del sangrado que puede tener una paciente. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? A que nosotros veíamos un laguito de sangre o es que mirábamos y hacíamos una activación o simplemente por la pereza de que nos toca llenar una historia mucho más larga, que tenemos que activar, que todo el mundo tiene que generar una cantidad de cosas ahí, entonces, digamos, no lo hacemos, nos da pereza. Pero, ¿a qué nos está llevando hoy o a qué tenemos que hacer hoy o qué es el paradigma que tenemos que cambiar? Tenemos que llevar a la paciente después de un código rojo, tenemos que colocar una bolsa después de la salida del producto y empezar a estimar cuál es el sangrado que una paciente está teniendo después de un código rojo. La evidencia nos está llevando a que ya no estemos estimando códigos rojos con 500 cc, sino que la bajemos un poco menos a 30 cc, pero que si tenemos alguna alteración de un signo vital en la paciente, como la frecuencia cardíaca o como disminución de la presión arterial sistólica, inmediatamente nosotros hagamos la activación del código rojo, organicemos el equipo, generemos una comunicación mucho más estructurada y podamos disminuir el riesgo y el tiempo en el que estamos atendiendo los códigos rojos. Entonces, aquí tenemos que pedirle a la institución o tendremos que nosotros mirar la manera de cómo utilizamos estas bolsas, de cómo después de la salida de la placenta colocamos esta bolsa y empezamos a estimar cuánto sangrado a través de la visualización visual del sangrado podemos para que no se nos pasen, digamos, cada vez más casos. ¿Eso qué está haciendo? La estimación visual está simplemente, o sea, cuando yo miro y miro un sangrado,
estoy dejando de diagnosticar entre un 30 a un 50% de las pacientes. Y esto es un número muy, muy grande. Entonces necesitamos ya tener pues todas las bolsas recolectoras para poder elevar nuestra sensibilidad diagnóstica entre el 93 y el 95%. Cambiar las pacientes en puerperio con las auxiliares de enfermería y las enfermeras que puedan hacer activaciones muchísimo más rápidas y tener, digamos, toda la cuantificación que necesitamos. ¿Qué teníamos antes y qué tenemos que incluir ahora? Una de las estrategias que tenía el código rojo, que lo hizo la Universidad de Antioquia, es que teníamos el diagnóstico del choque. Y entonces ustedes, si ustedes visitan la sala de partos de nosotros, se van a encontrar como 5 cuadros ahí que el que quiera ir puede revisarlo. ¿Y qué estaba? Simplemente nos pedían o revisábamos que nosotros tuviéramos todo el diagnóstico del choque y que según la pérdida que tuviera la paciente, según el sensorio, o sea, su parte neurológica, la perfusión, el pulso, la presión arterial, los médicos lográramos el diagnóstico de un choque. Y según el choque, pues hiciéramos determinadas alteraciones, hiciéramos determinadas intervenciones. Hay algunos cambios que tenemos que hacer ahora. Entonces, lo que hacíamos era que si habían alguno de estos cambios, lo que hacíamos era reconocer el choque, activar el código rojo y de ahí en adelante, pues entonces arrancamos con toda una estrategia de medicamentos y todo lo que veníamos haciendo. ¿Qué tenemos hoy en día o qué nos está mostrando la evidencia? Que ahora tenemos una cosa que se llama el índice de shock, que es la herramienta diagnóstica que ahora estamos utilizando. ¿Qué es el índice de shock? Es básicamente la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. ¿Y qué hacemos con este índice de shock? Lo único que nos va a ayudar es a predecir cuál es la posibilidad de que una paciente pueda entrar pues, en una fase de shock o una paciente que pueda ser recuperable o no recuperable. Pero la evidencia mostró que no todo este índice de shock solo no nos va a poder predecir exactamente hacia dónde va a ir esa paciente. Entonces ahí es donde tenemos que coger todo lo viejito que ya teníamos y tenemos que unirlo con lo que tenemos actual, que es el índice de shock, que ustedes en las historias clínicas van a tener que definir, que van a tener que calcular y va a tener que quedar. Y nos mostraba entonces eso, que si un índice de shock estaba por debajo de 0.7 en una paciente que tenía una hemorragia postparto, pues consideramos que era un estado de shock que era compensado o que la paciente se estaba compensada, simplemente íbamos a tener una vigilancia. Pero si la paciente con el sangrado vaginal tenía un índice de shock que estaba entre 0.7 y 0.9, aunque estaba compensada, ya sabíamos que esa paciente o sabemos que esa paciente puede en el momento estar teniendo una pérdida del 10 al 15 de la volemia, ahí tenemos que ya alertar, generar toda la compensación a través de líquidos endovenosos, toda la estrategia de código rojo que tenemos actualmente, pero ya índices de choque que estaban elevados, ya teníamos que ver que la pérdida de la paciente iba a estar entre un 30 a un 40% de la volemia y un índice de choque que estaba mayor de 1.4 a 1.7, pues nos hablaba de que esa paciente tiene como una mortalidad. Entonces, básicamente el índice de choque lo que nos dice es para dónde va la paciente en los primeros 15 a 30 minutos después de que tiene una hemorragia posparto. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente escoger las tablas que ya conocemos y las tablas que ya teníamos y contrarrestarlas o ayudarnos para poder atraer a través del índice de choque y el indicador más sensible que pudiese estar llegar alterado para nosotros poder no solamente predecir el destino de la paciente, sino también hacer un diagnóstico muchísimo más agudo dentro, digamos, de una estrategia de una paciente que tiene una hemorragia postparto. Y con el diagnóstico del grado de shock, con el diagnóstico del índice de choque, poder actuar en los primeros 30 minutos, que es, digamos, la nueva estrategia que estamos revisando. Por acá se me salió esto. Por acá se salió. Bueno, ni para adelante ni para atrás. Bueno, creo que ya.
Bien, una de las estrategias más importantes, o la primera, pues es obviamente que nosotros podamos contar con una bolsa donde podamos estimar el sangrado que tiene la paciente y no solamente que miremos en la bolsa o en el piso la cantidad de sangre que pudo haber perdido, es que nosotros tengamos ya calibrados unos recipientes que podamos nosotros o ya sea pesar o ya sea por lo menos vertir la cantidad de pérdidas que pueda tener una paciente o en los últimos, digamos, en las últimas auditorías que nos han hecho, es que nosotros podamos mirar qué peso tiene una compresa, qué peso puede tener una gasa, qué peso puede tener una torunda para que nosotros al final recolectemos la cantidad de compresas, la cantidad del material que utilizamos y podamos hacer una estimación real de lo que una paciente en hemorragia o código rojo esté perdiendo. Dice que una gasa de 10 por 10 puede estar aproximadamente, va a poder contener cuando está muy llena de entre 10 a 15, pero a veces llegamos y estamos suturando, estamos revisando a la paciente, estamos sacando todo lo que tenemos que hacer, nos llenan de gasas, nos llenan de compresas y nosotros no estamos haciendo esa activación o no estamos revisando cuánta pérdida hubo ahí. Una compresa una compresa que nos pasa una enfermera más o menos está entre 150 y 200 mililitros cuando está totalmente llena. Entonces, ¿cuánto si ya llevamos dos, tres compresas, cuánto ha perdido la paciente y cuánto estamos estimando? Y esto es importante que nosotros dejemos registro en la historia clínica de cuánto material estamos utilizando en una paciente que estamos atendiendo un código rojo. Y en salas de cirugía, una toalla o un vestido de campo totalmente, cuando está totalmente empapado, pues puede llegar a tener entre 300 y 500. Entonces, estas cosas ya nosotros en la sala de partos estamos tratando de involucrarnos, tratando de mirar. No es fácil cambiar paradigmas, cambiar lo que estamos y lo que seguimos haciendo, pero es necesario que empecemos para afinar el diagnóstico, empezar a tener la cuantificación de pérdidas que tiene una paciente. Entonces, eh, tenemos que mirar cuál es la cuantificación real, ¿cierto? O sea, medir y cuántos pacientes se nos han perdido de nosotros activar un código rojo porque solamente nos estamos confiando en lo que nosotros mismos vemos y lo mismo que nosotros dejamos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cada vez empezar a hacer el ejercicio, entrenarnos, hacer simulacros, estar pendiente, empezar nosotros a tener esa estimación de pérdidas para que nosotros podamos precisar muchísimo más este QBL, que es la cuantificación completa de todo lo que tiene que ver con la cuantificación de la pérdida del equipo. Entonces, ACOF y otras entidades, y ahorita con el plan de aceleración de la mortalidad materna, pues ¿qué quiere? Que pues ustedes empecemos básicamente a preparar el equipo, a empezar a recolectar y a empezar a diagnosticar muchísimo más, a que podamos pesar los textiles y a que podamos mirar a través de pérdidas, empecemos a activar código rojo y no a través de una estimación visual. ¿Por qué? Porque eso está haciendo que nosotros no tratemos adecuadamente a una paciente. Entonces, esto es uno de los cambios más importantes que está teniendo en este momento todo lo que tiene que ver con la hemorragia obstétrica y es una de las cosas que se tienen que implementar y que tenemos que estar en este momento mejorando y que no lo hemos hecho y que nos falta y tengo que incluirme en esto. Vamos a entrar, esta imagen que yo les traigo acá es una imagen que todos hemos visto, los que hemos estudiado medicina siempre nos la han enseñado. ¿Cuántas veces yo la he hecho? Ninguna. Es una maniobra que es muy dolorosa, es una maniobra que es muy, digamos, muy incómoda para la paciente, que va a aumentar la infección en la paciente y que definitivamente yo que ya llevo más de 17 años atendiendo partos, nunca la he hecho. He revisado úteros, he sacado coágulos, lo que ustedes puedan ver. Lo que se quiere es que si tenemos, por lo menos nosotros que sí tenemos un ecógrafo disponible y que creemos que la paciente aún tiene una autonomía uterina, que podamos cambiar este tipo de maniobras que son sumamente invasivas, porque el ginecólogo nos ayude y pueda hacer una ecografía y pueda revisar, y si esa paciente tiene restos placentarios, rápidamente pues se pueda llevar a una sala de cirugía y se pueda hacer un regrado o una revisión uterina bajo anestesia. ¿Para qué? Para que vamos, aunque la maniobra todavía está en uso, aunque la maniobra todavía está escrita en los libros, eh,
lo que se quiere es que vayamos dejando alguna de esas prácticas y vayamos mirando qué es lo que hay que hacer. Para recapitular, entonces, muy importante que tengamos la evaluación rápida de la evaluación de las 4Ts. No nos quedemos en que una paciente solo sangra por el tono. Hay traumas. Este último mes hemos visto, yo he visto 2 pacientes en las cuales hemos tenido que corregir hemorragias obstétricas por trauma. Entonces no es que solamente el 20% lo van a hacer, es muy, muy frecuente y tenemos que agilizar nosotros la visualización de esa pérdida. Y si la paciente tiene buen tono, si ya corregimos todo, si hemos pasado todos los medicamentos que dice la estrategia, pues no nos quedemos encarnizados solamente con mirar si la paciente tiene una atonía uterina, sino que tenemos que llegar a mirar ese trauma. Igualmente con el tejido, pues hay que ayudarnos de otras cosas, hay que estar con el ginecólogo a la mano cuando lo necesitemos y poder ayudarnos con algo como una ecografía en el momento del parto, que también nos puede hacer. Los medicamentos. Yo no quiero hoy entrar en todo lo que tiene que ver con la estrategia colombiana y todo lo que nos dice la guía, porque eso ya está escrito y ustedes lo pueden revisar en cada uno de los protocolos que ya están instaurados en el hospital y que están instaurados en todo Colombia y que son nuestra guía. Lo que yo quiero hoy con la charla es lograr que cambiemos un poco la visión que estamos teniendo del código rojo y que, digamos, mejoremos nuestro arsenal diagnóstico. Ya sabemos que los uterotónicos, siempre el gol estándar para la atonía uterina es la oxitocina. La guía colombiana, la 3280, que es, digamos, que la norma de normas que tenemos en este momento, dice que vamos a pasar en 500 cc de Ringer, una 30 unidades, y lo vamos a pasar por bomba de infusión a 125. Digamos, toda la estrategia, digamos, externa de ACOT, de la Organización Mundial de la Salud, nos da la alternativa de 10 a 40. Está bien. También está bien pasar los 30. Lo que tenemos que hacer es que en la primera hora después de que usted logra identificar que una paciente tiene un sangrado por una atonía, por favor, pues arranque a pasar su bolo. También tenemos el misoprostol. Nosotros hemos venido usando un poco unas dosis más bajas en la sala de partos porque cuando utilizamos dosis de 800 microgramos sublinguales, estamos viendo que tenemos pacientes con hipertermia maligna, y la alternativa que hemos venido adecuando y vemos que nos funciona y nos ha ido bien el código rojo es que estamos utilizando 400 microgramos sublingual si usted tiene la paciente despierta. Pero si en salas de cirugía usted no tiene la paciente despierta y no se lo puede colocar en la boca, pues ya sabemos que tenemos que colocarlo a través de la vía rectal, y si es la vía que el ginecólogo o el médico tiene enfrente, que es la vía rectal. Pero si tenemos la paciente consciente despierta, lo vamos a colocar vía sublingual. La metilergonometrina debemos utilizarla intramuscular, pero no hace más de 3 años no tenemos disponibilidad en el país. O sea que nos quedamos con oxitocina, misoprostol. Había una cosa que nos enseñaban y era que si la paciente tenía preeclampsia, si estaba hipertensa, que si tenía alguna de esas, que no la colocáramos. Pero normalmente cuando tenemos una paciente choqueada, con un índice de choque que está por encima de 1 y la necesitamos usar, y si algún día nos vuelve a llegar a los hospitales, pues tenemos que usarla. No hay contraindicación cuando la paciente está en choque. Entonces se puede utilizar normalmente. Digamos que la estrategia de trabajo es de que usted utilice oxitocina, misoprostol, ergonometrina, y en Colombia no tenemos a la carbetocina. ¿Qué se hacía antiguamente o qué hacíamos antes? Entonces pasábamos el bolo de oxitocina y esperábamos. ¿Será que la paciente responde? 10, 15 minutos la paciente seguía sangrando, y en esos 5 minutos la paciente ya a usted le puede sangrar 200, 300. Seguíamos misoprostol y esperábamos. Y tercera línea, y íbamos agotando el manejo médico de la paciente uno a uno. ¿Qué queremos hoy? No retrase, coloque todo al mismo tiempo, no hay ninguna diferencia. Usted tiene que actuar en los primeros 30 minutos. El primer índice de shock lo hace cuando la paciente entra en hemorragia posparto. Segundo índice de shock lo hace con la paciente a los 15 minutos. Y se supone que ese índice de shock le va a hablar del pronóstico de la paciente que va a tener después de que usted atienda el parto. Si la va a tener que llevar a una intervención, pues eso ya le está dando el pronóstico de la posibilidad de que esa paciente pueda llegar o pueda morir en los próximos 30 a 1 hora. Entonces el mensaje acá es que no hacemos, digamos, tratamientos escalonados esperando que la paciente responda. Hacemos tratamiento de una vez. Esto es lo que tiene que ver con uterotónicos. Ahora bien, la última actualización de la COC,
que les estaba hablando, por eso no incluí mucho el ácido tranexámico, es de que todas las pacientes, como método de prevención para llevarlas a cesárea, puedan tener, aunque sea una dosis profiláctica de ácido tranexámico. Pero en código rojo, en hemorragia obstétrica en el momento, tenemos que utilizarlo en el mismo momento que nosotros hacemos la activación de un código. Entonces, si nosotros ya tenemos la pérdida, si hicimos la visualización, índice de choque, la primera estrategia después de pasar todos los medicamentos es que en los primeros 10 minutos usted ya haya pasado el primer gramo de ácido tranexámico. ¿Cómo lo va a pasar? En 50 o 100 cc, la cantidad que usted quiera lo puede pasar directo y lo van a pasar inmediatamente dentro de las 3 primeras horas. Entonces, dentro del arsenal terapéutico que tenemos, ya hay evidencia a través del estudio Woman-Try de que el ácido tranexámico es de primera línea en el manejo del código rojo. Nosotros, ¿cómo lo utilizamos? Como dice la guía 3280, hasta 3 dosis en el primer día, pero si usted necesita una segunda dosis de rescate, la puede utilizar después de las primeras 2 o 3 horas. Este dispositivo que tiene que ver con el traje antichoque no neumático, digamos que nos lo han vendido con la idea de que lo utilicemos en los primeros niveles para poder remitir a una paciente. Pero la evidencia está cambiando. El traje antichoque no fue usado inicialmente para todas las pacientes que, digamos, estaban en código rojo. Eso lo vienen utilizando muchísimo antes. El traje antichoque o traje antichoque no neumático, si usted en los primeros 15 minutos no logra tener el control de una hemorragia posparto, entonces la evidencia ha demostrado que el siguiente paso que usted debe hacer es colocarle a la paciente un traje antichoque. ¿Para qué? Para poder ayudar con la estabilización del shock y la hemorragia severa en una paciente posparto. ¿Cuál es la fisiología? Va a aumentar el retorno venoso, reduce la perfusión pélvica y esto hace una disminución compresiva del sangrado. ¿Qué necesitamos acá y qué es? Necesitamos un espacio para poder que todos los médicos, todas las enfermeras tengan y estén preparados para la colocación de un traje antichoque. Se puede colocar en salas de parto, se puede colocar en salas de cirugía, lo pueden colocar en los primeros niveles para remitir a una paciente en caso de que tengan una hemorragia. Pero es necesario de que este traje antichoque las personas lo puedan, lo sepan y tengan el entrenamiento para utilizarlo. ¿Cuál es la evidencia? Que la mortalidad se redujo entre un 40 y un 50% cuando utilizamos adecuadamente un traje antichoque. ¿Que cuántas veces yo lo he usado? No saben la dificultad que es colocar un traje antichoque en sala de partos. Se puede, pero necesita uno un equipo que le esté ayudando para extenderlo y para revisar cómo se hace. En la página de FECOLSOC tienen más de 3, 4, 5 videos que ustedes pueden consultar, que pueden revisar de cómo se coloca un traje antichoque y puede servir no solamente para la paciente que tiene una hemorragia obstétrica, sino otros tipos de sangrados que no sean sangrados intraabdominales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos está recomendando como estabilización temprana porque nos disminuye la mortalidad casi en un 40 o un 50% de las pacientes que están en una hemorragia. Entonces, ¿cómo nos lo vendieron? Que lo utilizáramos en el primer nivel, pero no lo podemos utilizar en sala de partos, más ahora que nosotros estamos en una institución que está en una contingencia de que tenemos que llevar la paciente de sala de partos y nos demoramos hasta 5 minutos trasladando a una paciente a salas de cirugía. Y tenemos que aprender a utilizarlo, a colocarlo con 2 personas y a retirarlo porque también tiene una evidencia de cómo se debe retirar. Entonces, en la indicación precisa, pues ya les conté, sobre todo nosotros en el segundo nivel, cuando tenemos que trasladar pacientes a salas de cirugía y el mensaje para nosotros y para los compañeros médicos que están conmigo en la sala de partos es que sí o sí tenemos que aprender con 2 personas a colocarlo y si tenemos una paciente choqueada o una hemorragia, colocarlo para poder llevar a la paciente y trasladarla a las salas de cirugía. ¿Cómo se hace? La paciente lo vamos a colocar desde la pantorrilla, él va por partes, lo vamos a colocar desde la 1, la 2, la 3, la 4 y un último dispositivo que está aquí. Yo le pediría otra ocasión a los coordinadores de salas de que nos permitan hacer con los médicos de salas de cirugía y los médicos de salas de partos y jefes y enfermeras que nos den la posibilidad de generar simulacros para colocar el traje antichoque. Y también los que estén en primer nivel, pues es necesario que los médicos coordinen cómo hacer estas simulaciones para poder colocar estos trajes antichoque. Eso es lo que nos mostró la evidencia y eso es a lo que vamos y a lo que tenemos que cambiar.
El balón de Bakri, que ya muchos de nosotros lo conocemos, esto lo introdujo ya como en el 2013, 2014, toda la estrategia de código rojo de la Universidad de Antioquia. Lo que queremos es que la paciente antes, que en lo posible, si la paciente tiene una hemorragia posparto por atonía uterina, nosotros y vemos que no mejora a través de los uterotónicos, o sea, de los medicamentos, entonces podamos utilizar un balón de Bakri, pero este dispositivo también tiene que tener un entrenamiento por el médico. Lo pueden colocar médicos generales, lo puede colocar el ginecólogo en sala de partos para llevar a salas de cirugía. La tasa de éxito es del 87% según los últimos estudios. Cuando yo estuve haciendo prácticas claves que salvan vidas en Medellín, entonces nos enseñaban que hacerlo con un condón, que colocarlo con una sonda Foley. Esto está en desuso. La última información de la Organización Mundial de la Salud es que no se utilicen ni se hagan dispositivos hechizos como balones de Bakri o balón de Lavi para utilizar en pacientes que tengan atonía uterina. Entonces, la charla de hoy no es la idea de que ustedes sepan cómo colocarlo, pero sí necesitamos un entrenamiento especial los médicos para colocarlo y poder llevar a estas pacientes a cirugía cuando tenemos atonía uterina que no mejora a los medicamentos que ya utilizamos. Entonces, estas son las contraindicaciones como ruptura uterina, coagulopatía severa, infección intrauterina y digamos, unas contraindicaciones relativas. Entonces, digamos que esta es de las cosas que yo quiero dejar un llamado de atención para que estemos, digamos, todos atentos a nuevas o que el hospital nos haga un nuevo llamado para que nosotros podamos tener un entrenamiento especial en estos dos dispositivos, que es el traje antichoque y los balones de Bakri. Bien, en esto no me quiero detener mucho, porque digamos, esto ya es tema de los ginecólogos. Ya pasamos por todo lo que tiene que ver con el arsenal terapéutico de medicamentos, algunos dispositivos médicos que lo único que queremos hacer es que no tengamos que llevar a la paciente a cirugía. Y pues esto ya depende, por ahí hay un micrófono abierto. Y la idea es que nosotros no tengamos que llevar a la paciente a un manejo quirúrgico, pero sí, en el caso de que un ginecólogo defina o quiera llevar a esa paciente por alguna situación, pues hay algunas suturas de compresión uterina y ligadura de arterias uterinas que va a depender del entrenamiento que tenga el ginecólogo. Y esto pues sí ya varía mucho de cada profesional. Bueno, entonces ya estoy por terminar. Los siguientes mensajes es de que, aquí me pasé una, creo. Está como lento. Bien, nosotros en salas de cirugía, en salas de parto, tenemos unas que ustedes vieron que hace unos años se armaban unas cajas con todos los medicamentos. En los primeros niveles también las secretarías iban con un listado y miraban si esa entidad cumplía, si tenía toda la oxitocina, si tenía el antibiótico, si tenía, digamos, cada uno de esas cosas que por habilitación estaban pidiendo. Pero sí o sí nosotros tenemos que tener, digamos, un checklist, son unos listados en los cuales nosotros cada vez que tengamos la activación de una hemorragia posparto, pues digamos no se nos pase nada de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace la reanimación? La reanimación con cristaloides, eso sigue siendo lo mismo. Siempre una pérdida la vamos a reponer, 1-3, ¿cierto? Por cada pérdida, pues vamos a reponer 3 veces los cristaloides. Eso ya es el mejor cristaloide para la reposición de pérdidas, es el lactato de Ringer. Pero aquí lo más importante es que nosotros en código rojo muchas veces reanimamos es con sangre. Y por eso tenemos activadores importantes con el laboratorio para que cuando nosotros activemos un código rojo, lo primero que pidamos es sangre o negativo. Esto sigue siendo exactamente lo mismo, los medicamentos, los hemostáticos, la reanimación con líquidos, todos los materiales que estamos utilizando y que están en las guías que tiene ya el hospital. Y lo nuevo que tenemos que tener en cuenta es todo el manejo de balón de Bakri, el nuevo manejo del traje antichoque. ¿Cómo vamos a hacer para cuantificar nosotros las pérdidas que tienen las pacientes y cómo vamos a hacer el monitoreo a través de índice de choque y los cuadros de choque que tenemos y que ya teníamos antes? Entonces, esto es muy importante y como mensaje
final es que nosotros, no sé por qué se va para allá, que ya toda la teoría está dada, las actualizaciones están escritas, cada cosa está ya, digamos, lista, el ministerio, están los protocolos, ya hemos visto digamos, someramente la historia, pero nosotros nos falta un poco de entrenamiento y de que se hagan unos simulacros muy importantes en cada servicio, porque en cada servicio se puede presentar una hemorragia posparto. En urgencias puede llegar una paciente posparto, a salas de cirugía sabemos que hay hemorragias posparto, en salas de partos estamos un poco, digamos, más preparados, pero nosotros hace mucho tiempo que no se hacen simulacros, que no se hace entrenamiento con el equipo completo y esto es necesario porque dentro de las nuevas estrategias y los nuevos Bundle Leads está de que una institución tiene que tener por lo menos cada trimestre un simulacro, un entrenamiento del equipo. ¿Eso con qué? Pues con todos los insumos que ya tenemos. Pero llega un nuevo paradigma y es cómo estamos comunicando nosotros nuestras órdenes médicas, si las enfermeras nos están atendiendo las órdenes médicas, si cuando llega un médico nuevo y este médico puede que no tenga el entrenamiento completo para manejar un código rojo, pero una enfermera, un auxiliar de enfermería sí está familiarizada, cómo vamos a darnos esa comunicación entre nosotros, cómo usted como médico y como líder de un equipo va a hacer y tiene un entrenamiento adecuado para que la orden médica clara que usted le dé a una enfermera la pueda obviamente entender y que esa enfermera le pueda devolver el mensaje repitiéndole la orden médica que usted dio. Entonces, ¿cómo estructuramos estos paquetes de comunicación que obviamente nos está faltando? Para mí, digamos, lo que más nos está faltando en el hospital es esta parte del entrenamiento y los simulacros asistidos y muchas veces grabar los escenarios de código rojo de una u otra manera para poder nosotros darnos feedback de lo que estamos haciendo mal y poder hacer se llama debriefing, y analizar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Como parte final de esta charla, hay algo muy importante que es la hora dorada y es saber usted qué hace en el primer minuto, a los 15 minutos y a los 30 minutos. Lo que yo quería dejarles hoy es de que hagamos un reconocimiento pues mucho más, digamos, mucho más ágil e inmediato de la hemorragia, que cualquier persona del equipo pueda hacer una activación del código rojo obstétrico, que soliciten ayudas no solamente del ginecólogo, en el hospital contamos con internista, con banco de sangre, con anestesiólogo, que muchas veces necesitamos la ayuda de un equipo multidisciplinario y a veces por juego de roles no lo hacemos o por falta de comunicación entre los servicios, que hagamos una pérdida adecuada o objetiva de las pérdidas sanguíneas, que identifiquemos claramente todo lo que tiene que ver con las 4Ts, que aprendamos, sepamos y utilizamos adecuadamente la administración temprana de uterotónicos, que empecemos a revisar qué es lo que nos está diciendo la evidencia en el uso del ácido tranexámico, tanto en las pacientes que van a cesárea como los pacientes que están dentro del código rojo, cómo vamos a hacer la reposición y cómo vamos a estar nosotros revaluándonos continuamente. ¿A qué vamos? ¿Y a qué es lo que nos quiere llevar el ministerio hoy? A que nosotros cambiemos la manera como nos comunicamos dentro de un grupo, que tengamos muy bien definidos los roles, que hagamos una evaluación continua de lo que hacemos bien y lo que está mal, pues también lo revisemos de la manera más humilde posible, porque nosotros los médicos somos muy soberbios y a veces necesitamos bajar un poco de nuestra soberbia y poder tener un mejor liderazgo durante un código rojo y tener en cuenta que hoy en día la coordinación de un equipo es lo único que tenemos para darle un manejo adecuado a la paciente y un manejo que realmente llamemos humanizado. Yo creo que para mí la palabra humanizado está más en una estrategia de equipo, en una coordinación de equipo, que en la entrada de un papá o una mamá, de un papá o un familiar al parto. Entonces, esas son las referencias bibliográficas. Esto es lo que yo tenía que contarles. Creo que estoy dentro de los tiempos y igual, pues, si tienen cualquier pregunta o cualquier inquietud, pues estamos abiertos a preguntas a lo que ustedes nos tengan ahí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, si no hay nada aquí por el chat, les voy a compartir, ya por acá está el listado de asistencia. Creo que la doctora Karen ya está, ya igual yo voy a bajar uno por acá.
Si tienen alguna pregunta y no quieren abrir el micrófono, pero lo quieren hacer a través del chat, pues también ahí está. Y si todo hasta aquí fue claro, si logré darles, digamos, qué era lo que yo quería transmitir en el día de hoy, pues nos veremos en una próxima oportunidad y esperemos que tanto el personal administrativo, coordinadores y equipo que trabajamos en este tema de la atención de parto y la atención humanizada de la paciente, entonces podamos, digamos, estar ahí. Entonces, si no hay más, entonces voy a detener la grabación de la sesión. Uy, por acá me metí donde no era. Y bueno, entonces